y se irá incorporando el resto de la gente, porque se supone que es una sesión interactiva y la idea un poco era que participara el público en la medida de lo posible. Bueno, la sesión que nos corresponde presentarle a ustedes la hemos denominado enfermedades tropicales en neumonología, o el pulmón tropical, si ustedes quieren llamarlo así. El grupo que estaría responsable seríamos los presentes, la doctora Lorena Balda, que si tenemos suerte y su voz no termina de fallar por una disfonía que empezó anoche, va a presentarnos uno de los casos clínicos al final, si no la asistiremos cualquiera de nosotros gentilmente. El doctor Leopoldo Córdoba, todos somos especialistas en enfermedades infecciosas de adultos, o sea, en medicina interna y enfermedades infecciosas, y trabajamos todos también en el Instituto de Medicina Tropical, en la sección de enfermedades infecciosas. El doctor Leopoldo Córdoba sería entonces también una de las personas responsables de una conferencia que originalmente habíamos titulado el papel del lavado bronquialveolar en enfermedades tropicales, y él le consideró que deberíamos darle un enfoque un poquitico más amplio y distinto. Bueno, vamos a presentarlo de esa manera, y quedaría una parte inicial que me corresponde. El doctor Julio Castro va a presentar también uno de los casos clínicos al final, y me corresponde a mí hacer una presentación inicial. La idea con esta presentación inicial era un poco ver cuánto están ustedes familiarizados con algunos de los conceptos básicos de lo que es una enfermedad tropical, de la importancia o no de estas enfermedades a nivel mundial, porque uno en medicina, en muchos aspectos, usa los términos y a veces no tiene muy claro qué es lo que está diciendo exactamente cuando utiliza un término específico. Entonces, bueno, vamos a aprovechar una encuesta que no fue diseñada, fue modificada por nosotros, pero que apareció a nivel internacional, auspiciada por la misma Fundación Gates, y que fue presentada en algunos medios de comunicación social en el mundo para medir el grado de conocimiento que uno tiene sobre lo que son las enfermedades tropicales. Y eso es lo que iniciaríamos entonces. Entonces, la primera pregunta que yo le haría a la audiencia es, bueno, ¿qué es lo que define una enfermedad tropical? ¿O es una enfermedad desasistida por la investigación médica de los países desarrollados? ¿O son enfermedades que ocurren únicamente o principalmente en países tropicales? ¿O son infecciones que proliferan en la humedad y extremos climáticos? ¿O son infecciones que están confinadas a las regiones selváticas y rurales estrictamente? Entonces, bueno, por favor, respondan con el aparatico y vamos a ver cuál fue la respuesta entonces de la audiencia. En teoría debería aparecer la respuesta muy rápidamente. Ok, entonces tenemos la respuesta predominante en el 70% es la de que son enfermedades que ocurren únicamente o principalmente en países tropicales. Eso es verdad, los felicito como audiencia porque eso es la respuesta correcta. Las otras, ninguna corresponde a la realidad, no están estrictamente confinadas a las regiones selváticas o rurales, ni siquiera tropicales como tales, pero digamos, es básicamente enfermedades que predominan o ocurren específicamente en los países tropicales. Pero uno dice, bueno, que es un país tropical o que es el trópico como tal, que sería, bueno, va a venir alguna de las siguientes preguntas. La otra pregunta que es interesante en esta encuesta es, ¿cuántas personas creen ustedes que a nivel global están a riesgo de enfermedades tropicales desasistidas? ¿1.000 millones, 3.000 millones, 5.000 millones o 7.000 millones? Acuérdense que la población mundial está por 7.000 y tantos millones, si no ha subido por los chinos en los últimos minutos, pero debe estar más o menos cercano a 8.000 millones. Pues. Ok, tenemos entonces un poco más dividida la respuesta y predominando el 48% las personas que piensan que son 3.000 millones y 48% las de 3.000 millones y 44% las de 5.000 millones. Volvemos a tener una audiencia bastante informada porque realmente es 3.000 millones el estimado de personas que están a riesgo de adquirir enfermedades tropicales. Ojo, no que tienen enfermedades tropicales, sino que están expuestas al riesgo de enfermedades tropicales, lo que hace más de un tercio de toda la población mundial, y eso es importante tenerlo en cuenta para ver la magnitud del problema.
Ahora, ¿qué fracción de la población mundial sufre al menos una enfermedad tropical? No es que esté expuesto, sino que sufre alguna enfermedad tropical. Un sexto de la población, un cuarto, o sea, el 25%, el 50%, la mitad, o 1/18, que sería un porcentaje mucho más bajo de la población, obviamente. Ok, es la primera donde sí tenemos alguna discrepancia. La mayor parte de la audiencia respondió que era un cuarto, casi el 25% de la población. En realidad es un sexto de la población mundial, poco por debajo del 20%. Pero obviamente están bien cercanos a la cifra correcta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes enfermedades tropicales infecta a más personas globalmente? ¿Cólera, dracunculosis, paracoccidomicosis o enfermedad de Chagas? Tenemos dos enfermedades que son típicamente latinoamericanas, paracoxi y enfermedad de Chagas dentro de las opciones, ¿no? Ok, la mayor parte de las personas escogieron enfermedad de Chagas seguida por cólera, el 33%, paracoccidomicosis, 18%, y la menor cantidad, dracunculosis. Eso es verdad. Dracunculosis está prácticamente en extinción. Es una de las enfermedades que la OMS tiene un programa específico para erradicarla y está ya casi a punto de lograr este objetivo. Paradójicamente, cólera es mucho menos común que Chagas. La enfermedad de Chagas tiene más de 8 millones de personas infectadas, algunos calculan hasta 12 millones de personas infectadas en Latinoamérica, de manera que desde el punto de vista de salud pública es extremadamente importante. ¿Cuál de las siguientes enfermedades ocasiona una mayor carga de enfermedad a nivel mundial? Traducida en una de las formas de analizar este problema, que es en los años de vida ajustados por discapacidad, que vamos a ver después exactamente qué es lo que uno quiere decir con eso. SIDA, tuberculosis, malaria o enfermedad diarreica. Ok. La mayor parte de las personas escogió tuberculosis por razones obvias, una audiencia neumonológica y además en neumonología es la enfermedad más importante a nivel mundial. Sigue VIH-Sida con un 36% y finalmente malaria enfermedad diarreica con 21% y malaria con 0%. Bueno, ahí sí es verdad que no hubo mucha correspondencia con la realidad. Y vamos a ver por qué. Si bien tuberculosis probablemente causa más muerte, seguramente causa más muerte que malaria, incluso que SIDA podría causar más muerte anualmente, no produce una carga de enfermedad mayor, porque hay una serie de otras consecuencias de la enfermedad que no se miden estrictamente por la mortalidad y que hacen que la enfermedad sea más importante o produzca más impacto desde el punto de salud pública. De todas ellas, la más importante es SIDA, y la que seguiría sería enfermedad diarreica, después malaria y después tuberculosis. De todas ellas es la cuarta en importancia en relación con la carga de la enfermedad medida de esta manera. Una de las cosas interesantes es que en muchos países del mundo en desarrollo, cuando uno hace tratamientos masivos con antihelmínticos en la población, mejora una serie de aspectos, el crecimiento, a veces hasta la capacidad de respuesta en la parte intelectual e incluso la asistencia a nivel escolar. Entonces la pregunta sería, ¿en cuánto aumenta usualmente, como promedio, la asistencia escolar cuando los estudiantes en países tropicales son tratados con antihelmínticos? ¿15%, 25%, 35% o 50%? Ok, obviamente esto va a depender un poco de la magnitud del problema de la enfermedad en cada país, pero en general la audiencia respondió el 34%, el 35%, muy cercano al porcentaje mismo, seguido del 25% y después en menor grado los otros. En realidad es 25%. Uno puede lograr entonces, sobre todo en un país como Venezuela, en los sectores de áreas marginales de la ciudad, de los centros urbanos y en los sectores rurales, una mejoría considerable en la asistencia escolar con el solo hecho de darle tratamiento masivo antihelmíntico regularmente a esta población.
Desde el 2014 ha ocurrido una de las mayores epidemias de ébola registradas en África Occidental. ¿En cuál país comenzó esta epidemia? ¿En Mali, en Guinea, en Liberia o en Ghana? Esto mide no solamente el nivel de información de enfermedades tropicales, sino de lectura de los periódicos, porque esto estuvo saturando la prensa por meses, ¿no? La mayor parte de la audiencia consideró que era Liberia. Bueno, hay un empate entre Liberia y Guinea, y en mucho menor proporción los otros. Bueno, en realidad fue Guinea el primer país, si bien Liberia tuvo más, y Sierra Leona, que no lo puse acá, tuvieron mucho más impacto en la práctica que Guinea, pero donde se originó la epidemia fue realmente en Guinea. Bueno, una zoonosis es una enfermedad que puede pasar de los animales al humano. ¿Cuál grupo animal sirve de fuente de mayor número de enfermedades tropicales? ¿Los mamíferos, las aves, los insectos o los peces? En un rato vamos a ver cuál es el impacto de la zoonosis como causa de enfermedades emergentes a nivel mundial. La mayor parte de la audiencia escogió insectos, 43% correctamente, y seguidos por aves y mamíferos. Realmente los insectos son la fuente fundamental de infecciones zoonóticas a nivel mundial, sirviendo no solamente como vectores, sino como a veces como huéspedes naturales de la infección, y el hombre es un accidente dentro de la cadena de transmisión, como vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no es considerada una enfermedad tropical? Estrongiloidiasis, filariasis linfática, oncocercosis o malaria. Ok, también otro empate, la audiencia está como bien dividida, ¿no? 39% para ambos sería estrongiloidiasis u oncocercosis. No, oncocercosis realmente es una enfermedad típicamente tropical. O sea, y de hecho no existe sino en países con esas características y en climas con esas características. Estrongiloidiasis, a pesar de que es mucho más frecuente en los países tropicales, es cosmopolita. Y ustedes la pueden ver en muchas áreas no tropicales, el sur de Estados Unidos, Europa, parte de Asia, que no son para nada países con clima tropical. Y finalmente, de los 122 países originalmente endémicos, ¿cuántos han eliminado en la actualidad la lepra como un problema de salud pública? Venezuela está entre uno de esos países, por cierto. 52, 78, 102 o 116 de los 122 países originalmente endémicos. La mayor parte de la audiencia escogió 78, seguido por 102, y el último, que fue 116, es la correcta realmente. La inmensa mayoría de los países originalmente endémicos han logrado eliminar la enfermedad, y como les decía, Venezuela es uno de ellos. Pero digamos, la parte, me parece importante de estos resultados es que ustedes están en muy buen nivel comparado con otras audiencias, y probablemente hasta comparable con algunas audiencias infectológicas, porque como les decía, uno utiliza muchas veces estos términos y no tiene idea clara de qué es lo que está diciendo en la práctica cuando habla de trópico, enfermedades tropicales, etcétera. Todos tenemos una idea de lo que es el trópico. O sea, obviamente el trópico es una banda geográfica a nivel de la superficie del globo terrestre, que está fundamentalmente en la mitad de este globo, y que su parte, digamos, central es el Ecuador. Eso es más o menos, digamos, lo que todo el mundo conoce de lo que es un trópico. Pero ¿qué es lo que define el trópico? ¿Qué es lo que hace que esa banda esté en esa rayita que está arriba y en la rayita que está abajo? ¿Y por qué no en otro nivel? Ya es otra cosa. O sea, y eso es lo que un poco queríamos revisar con ustedes. Las diferencias en el límite geográfico del trópico tienen que ver con la característica del eje de inclinación de la Tierra. O sea, la Tierra tiene cierto grado de inclinación a lo largo de todo su desplazamiento alrededor del Sol, y eso hace que en cierta época del año exponga más cercanamente al Sol, o relativamente más directamente al Sol, el hemisferio norte o el hemisferio sur.
Eso hace obviamente que tengamos estaciones opuestas en ambas mitades de la Tierra. Cuando las navidades en el sur del continente son calurosas, es la época más calurosa del año, mientras que son muy frías y con nieve en la parte norte de la Tierra, y lo opuesto en la época de junio-julio. ¿Verdad? Que eso hace entonces que haya las estaciones, que haya los diferentes cambios a nivel anual, pero además hace que los rayos del Sol lleguen perpendicularmente a la superficie de la Tierra hasta cierto punto, en cierta época del año y en cierto punto en otra época del año. Y el punto máximo donde los rayos del Sol alcanzan la superficie de la Tierra en forma perpendicular es lo que define exactamente, en alguna época del año, es lo que define exactamente los límites del trópico. Serían entonces una línea imaginaria, están paralelas al Ecuador, en latitud norte 23, 27, 23 norte y sur, y los nombres tienen que ver, todos sabemos que hay un trópico de Cáncer, un trópico de Capricornio, y eso tiene que ver con las constelaciones que son visibles en ambos hemisferios. Y de manera que eso es lo que, de ahí se robó el nombre de cada uno de los dos trópicos, y además hace que los días más prolongados del año, que son los solsticios, correspondan a cierta época, en el caso del hemisferio norte en la época de verano, que es junio-julio, o a finales de junio, y en el hemisferio sur en la época de diciembre, que es el solsticio de invierno justamente. Y esto es un poco lo que se muestra en esta diapositiva. O sea, los límites geográficos, eso varía, por cierto. Cuando ha habido terremotos grandes, como el de Nepal, o el que hubo en Chile, hace pocos años, el eje de la Tierra se desplaza un poco. Y eso hace que en vez de 23, 27 grados, a lo mejor es 23, 29 grados. O sea, eso cambia en el tiempo, pero está más o menos alrededor de esa línea imaginaria. Bueno, en estas regiones del mundo, definidas entonces no solamente por los límites geográficos, sino por las características de que tengan una temperatura promedio por arriba de los 22 grados anuales, que es el caso de ciudades como Caracas o gran parte de Venezuela, que tengan una pluviosidad elevada, que tengan una humedad ambiental por arriba del 80% como promedio. Todo eso define entonces un clima tropical. O sea, un país puede ser tropical y tener variaciones de clima, que es el caso nuestro. Si usted va al Pico del Águila, obviamente no es un clima tropical. Entonces las temperaturas van cambiando y los climas van cambiando de acuerdo a la geografía. Pero en todo caso, en estas regiones entonces que definimos como tropicales, existen una serie de enfermedades emblemáticas que causan una elevada morbilidad y mortalidad. Es el caso, por ejemplo, de la malaria. La malaria se asocia a alrededor de 300 a 500 millones de casos anuales. Dependiendo del año, ha ido mejorando, afortunadamente, hasta el año pasado, pero parece que está empeorando otra vez. Se morían hasta 3 millones de personas anuales por malaria. Hoy en día se están muriendo alrededor de 1 millón de personas, a veces hasta un poquito menos. Enfermedades como la leishmaniasis visceral, sobre todo, causa a nivel mundial más de 500.000 de casos. Enfermedad de Chagas, más de 8 millones de casos, probablemente 10 o 12. Y en mucho menor cantidad la enfermedad del sueño. Y, sin embargo, las muertes asociadas a cada una de ellas proporcionalmente son distintas. En el caso de la malaria es muy alta la proporción de muertes asociadas con la enfermedad, como les decía, alrededor de 1 millón de casos anuales. Enfermedad de Chagas, alrededor de 14.000 hasta 20.000 casos anuales de muerte. Enfermedad del sueño, 48.000, mucho más, a pesar de que es la que menos prevalencia tiene. Y leishmaniasis, alrededor de 51.000. En algunas partes del mundo tenemos la suerte o la desdicha de tener más de una enfermedad endémica de lo que se llaman desasistidas. O sea, enfermedades tropicales desasistidas serían aquellas de las que no nos ocupamos mucho, que ya excluye malaria por definición, y aún así, un país como Venezuela tiene por lo menos 5 enfermedades tropicales presentes. Hay países como Brasil, que tiene más de 6, y África, que mayormente tiene una sobreposición de numerosas enfermedades tropicales en los mismos países. De estas enfermedades, la zoonosis son algunas de las más importantes. Representan el 60% de todas las enfermedades humanas. Y el 75% de todas las enfermedades e infecciones emergentes son zoonosis. Pueden ser endémicas, como ya vimos, la enfermedad de Chagas, brucelosis, leishmaniasis, epidémicas, como el ébola,
emergentes como la influenza porcina. Y lo importante es que uno tiene la idea de que las zoonosis se adquieren sobre todo en contacto con animales silvestres o animales exóticos. No, la inmensa mayoría de las zoonosis se adquieren de los animales que nosotros criamos como fuente de alimentación o de transporte. Existen más de 24.000 millones de animales criados por el hombre para su consumo o su utilización por diversas razones, que incluye aves, porcinos, bovinos, caprinos, ovinos y camélidos. Y son muy importantes como fuente de alimentación, como fuente de ingresos y como ayuda para el transporte en general, y pueden representar hasta el 50% de todo el ingreso proteico de una población, de manera que son extremadamente importantes y el contacto con estos animales es muy cercano, lo que lo hace entonces una fuente importante de enfermedad. Otra cosa que también es interesante, pero un poco paradójica, es que justamente en los países donde uno menos espera que haya mayor emergencia de zoonosis, que son los países desarrollados, es donde más se reportan enfermedades emergentes zoonóticas. ¿Por qué? Porque son los países que más crían animales para consumo masivo. Entonces hay mucho más chance de exposición. Al contrario de algunos de los países en desarrollo, incluso tropicales, donde esta industria es mucho menos intensa. Y ya un poco en la parte que les interesa más directamente a ustedes, tuberculosis, 8.6 millones de casos nuevos anualmente a nivel global, más de 1 millón de muertes anuales, 95% de ellas en países de bajo y mediano ingreso, 20% de estas muertes asociadas a VIH y, 20% de las muertes asociadas a VIH son debidas a tuberculosis. Y obviamente hay un aumento progresivo de la tuberculosis multidrogo resistente o hasta extremadamente resistente que ya ustedes están padeciendo. Pero bien ustedes, malaria produce 207 millones hasta 300 millones de casos anuales, cerca de 1 millón de muertes mayormente en niños, y sobre todo niños menores de 5 años. Y de las 17 enfermedades tropicales desasistidas definidas por la OMS, que ya decía excluía malaria, excluía tuberculosis, excluía SIDA, 149 países tienen enfermedades estas endémicas y al menos 100 países tienen más de 2 y 30 países más de 6 enfermedades tropicales desasistidas. Si uno compara las muertes y la carga de enfermedad definida por años de vida ajustado a discapacidad, que es realmente una medida que engloba no solamente las muertes, sino la pérdida de vida por enfermedad y por secuelas, todo eso englobado en un parámetro que mida más conjuntamente la enfermedad. Vemos que hay diferencia entre la importancia de las enfermedades por mortalidad y la importancia por años de vida ajustados por discapacidad. Los neumonólogos probablemente es una de las especialidades clínicas más importantes a nivel mundial, porque de las 8 primeras causas de muerte que ustedes ven, yo no tengo aquí el indicador, no sé si se vaya a hacer, en la mano izquierda, de las primeras 8 causas ustedes tienen 4 causas que manejan regularmente: tuberculosis, neumonía, influenza, enfermedad pulmonar y cáncer de pulmón. De manera que es extremadamente importante el papel de ustedes justamente en el manejo de las enfermedades más importantes como morbilidad y mortalidad. Pero si cuando uno mira las enfermedades por el impacto de años de vida ajustados por discapacidad que se pierden, vemos entonces que tuberculosis se asocia a nivel mundial a 42 millones y tantos años de vida perdidos, pero SIDA es el doble, malaria 55 millones. Y otras enfermedades tropicales que ustedes ven acá tienen proporciones un poco menor. Diarrea, como les decía, es la segunda causa de años de vida perdidos por discapacidad. Y sin embargo hay una gran discrepancia entre lo que invertimos para investigar, en lo que se publica y en el desarrollo de medicamentos para estas enfermedades tropicales que, como dijimos, son una causa muy importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Fíjense ustedes, enfermedad como diabetes genera casi 200.000 trabajos publicados anualmente. Parásitos intestinales, que afecta a más de 1.000 millones de personas, en comparado con los 346 millones de diabetes, genera apenas 10.000 publicaciones. Y ni hablar de elefantiasis, que apenas genera 1.000 y tantos. SIDA tiene alrededor de 154.000 publicaciones, la única enfermedad de estas que tiene una inversión importante.
Pero ustedes, la tendencia a nivel internacional es muy triste. Ustedes ven que desde el año 2014, laboratorios importantes como AstraZeneca suspendió completamente todas las actividades de investigación y desarrollo para medicamentos contra tuberculosis, malaria o enfermedades tropicales desasistidas, para concentrarse en enfermedades como hipertensión arterial y diabetes. Entonces, tenemos una disociación completa en la inversión y en el desarrollo de nuevos productos. Pfizer también detuvo toda la inversión en investigación y desarrollo para drogas antiinfecciosas en el 2012. Eso afecta no solamente a enfermedades tropicales, sino a antibióticos en general. En el 2012 se dispusieron apenas la mitad de los fondos necesarios para investigación y desarrollo de nuevas drogas contra tuberculosis, de los que se necesitan. Y obviamente hay una crisis muy importante y creciente de resistencia antimicrobiana asociada con la carencia de estas innovaciones. De las 850 nuevas drogas registradas en la última década, apenas 4% se dedicaron a enfermedades tropicales desasistidas. Y solo 4 de estas enfermedades, de estas nuevas moléculas, de 336 nuevas moléculas químicas, 1% apenas fueron dedicadas a enfermedades tropicales desatendidas. Tuberculosis también llevó una porción muy pequeña de este desarrollo. Esta es un poco la proporción para que ustedes vean que a pesar de lo que uno cree instintivamente, tuberculosis está por debajo de enfermedades diarreicas, de malaria y de SIDA como causa de carga de enfermedad a nivel mundial. Y probablemente entonces tenemos que hacer algo para que el futuro sea, el impacto de estas enfermedades sea menos grave, porque a pesar de que hemos mostrado de que la carga de enfermedad por años de vida perdidos prematuramente y por años de vida perdidos por discapacidad y secuela es muy alta, la inversión que estamos haciendo es extremadamente baja para el manejo de estas enfermedades. Bueno, yo creo que podemos ya entonces pasar a la segunda conferencia con el doctor Córdoba y después pasaremos a los casos clínicos y dependiendo del tiempo vemos cuántos casos podemos discutir, ¿no? Referirnos ahorita en estos 20 minutos sobre enfermedades tropicales y pulmón y la utilidad que podría tener el lavado broncoalveolar, que no existe mucho en la literatura, pero vamos a tratar de resolver eso. Primero vamos a hacer una sesión de preguntas como la sesión anterior y durante la charla vamos a ir respondiendo y orientando todas las dudas que se puedan generar. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes afecciones se asocia en menor frecuencia con manifestaciones pulmonares? Schistosomiasis, paragonimiasis, anisakiasis o paludismo. Ok. Bueno, la audiencia está muy bien documentada. La anisakiasis es la enfermedad producida por el consumo de pescados crudos. Se ve sobre todo en Asia, asociada al sushi, para los que no lo sabían. Y hay muy pocos reportes de migración de este parásito al pulmón. Pocos casos aislados en la literatura. Mientras que schistosomiasis, paragonimiasis y paludismo, vamos a hablar un poco durante la charla. Con esa imagen, ¿qué diagnósticos diferenciales plantearían? Absceso pulmonar, tuberculosis, estrongiloidiasis, quiste hidatídico o paragonimiasis. ¿Cuáles son los 2 diagnósticos diferenciales que debemos plantear? Si quieren, le vuelvo a poner la... Pueden votar. Son 2 opciones. Entonces, la vamos a discutir. ¿Cuáles serían la primera o la segunda opción? A ver si la audiencia está correcta. Tuberculosis, en primer lugar, debemos diferenciarlo con paragonimiasis, que es la tercera opción en la que ustedes votaron. Y lo que quería resaltar en esta lámina es que es un diagnóstico diferencial importante, que ha sido una enfermedad que no se plantea en el día a día y que durante la charla vamos a revisar si tenemos la probabilidad de ver esos casos o no en nuestra región. ¿En qué estado del país se ha identificado la presencia de paragónimos? Zulia, Carabobo, Sucre o Guárico.
Ok, muy bien. La respuesta es la correcta con 62%. En el estado Sucre se ha determinado la presencia del paragónimo y vamos a revisar un poco durante la charla eso. ¿Cuál de los siguientes agentes es la causa de eosinofilia pulmonar tropical? Toxocara canis, Strongyloides stercolaris, Buchereria bancrofti o Ascaris lumbricoides. Okay. 59% de ustedes planteó que la eosinofilia pulmonar tropical es producida por Ascaris lumbricoides. Ascaris produce síndrome de Loeffler, pero la respuesta correcta es la Buchereria bancrofti. Y lo vamos a revisar durante la charla. ¿En cuál de las siguientes patologías tiene menor utilidad el lavado broncoalveolar? Tuberculosis, chistosomiasis, paracoccidioidomicosis, paragonimiasis o estrongiolidiasis. Menor utilidad. Okay. 36% de ustedes dice que es chistosomiasis y 49% plantea que es estrongiloidiasis. La respuesta correcta es chistosomiasis, porque en la infección crónica se forman granulomas muy periféricos y el lavado broncoalveolar no permite el diagnóstico, probablemente sea una biopsia en ese momento. Pero eso lo vamos a discutir más adelante. Y ya la última pregunta, antes de comenzar la revisión. ¿Cuál de las manifestaciones es característica en el síndrome de Loeffler? Infiltrados pulmonares transitorios, derrame pleural, infiltrados pulmonares apicales, granulomas pulmonares. Ok, excelente, 95% de la audiencia. Eso es el signo característico, infiltrados pulmonares transitorios que aparecen y desaparecen entre un estudio y otro, y es una de las características principales del síndrome de Loeffler que vamos a revisar más adelante. Cuando hablamos de enfermedad parasitaria pulmonar, múltiples son los agentes, entre esos están los protozoarios, como la amibiasis, que puede tener manifestaciones pulmonares, leishmaniasis pulmonar, malaria con afección pulmonar, que antes se pensaba que era falciparum, pero hay descripciones en la literatura y más adelante vamos a ver que Vivax pudiera ser una causa importante. Toxoplasmosis, babesia. Los helmintos también pueden tener afecciones pulmonares. Vamos a revisar unos cuantos de ellos. Quinococos, paragónimos, Ascaris. También la eosinofilia pulmonar tropical a través de la picadura de insectos por Buchereria bancrofti y por Brugia malayi. Y la chistosomiasis, todos estos pueden tener manifestaciones en el pulmón y tenemos que tenerlo en cuenta en un país como el nuestro. Nematodes, bueno, ya más o menos les expliqué algunos. Y los céstodes, vamos a revisar un poco cuál de los equinococos es lo que tendríamos nosotros la probabilidad de ver en nuestro país. También cuando hablamos de enfermedad pulmonar tropical, debemos plantear opciones en cuanto a bacterias. Tuberculosis, que no lo va a revisar, leptospirosis puede tener manifestaciones pulmonares, Burkholderia pseudomallei puede también producir enfermedad pulmonar y brucelosis. Y las micóticas, que tampoco la voy a tocar porque mi enfoque va a ser en parásitos en esta charla, encontramos que las micosis endémicas pueden causar manifestaciones pulmonares en el trópico. Entonces, cuando revisamos parasitosis pulmonares primarias con afección primaria al pulmón, encontramos la paragonimiasis. La paragonimiasis puede estar descrita en varias regiones tropicales, pero lo que nos corresponde a Latinoamérica, ha habido descripción de casos en Venezuela. Generalmente se veían más casos en Perú y Ecuador, pero en el estado Sucre se han demostrado casos. Y viene por la ingesta de crustáceos o de pescados de agua dulce, y ya vamos a revisar el ciclo. Lo importante es que esto, como manifestación clínica pulmonar, produce una tos productiva con expectoración achocolatada o hemoptoica, y eso se debe a la presencia del parásito en el pulmón. Es un diagnóstico diferencial importante de tuberculosis, y el lavado broncoalveolar
vamos a ver una revisión a futuro que tiene una utilidad importante en el diagnóstico de esta etiología. También se puede hacer diagnóstico serológico y como van a ver a lo largo de la charla, las pruebas, los diagnósticos de imagen, no hay ninguno patognomónico de una entidad, sino que debemos complementarlo siempre con un estudio más invasivo o para poder demostrar la presencia del parásito. En este estudio, en el cual estuvieron los doctores Noya y el doctor Torres en el año 85, ellos demostraron la presencia del parásito en el municipio Sucre y había prevalencia desde el punto de vista serológico. De hecho, en esta publicación se presentó que había la reacción intradérmica en un 13%. Se describen 3 casos y la presencia estaba en este crustáceo de agua dulce y en este marsupial, que se tomaron muestras y se determinó la presencia del parásito. Es una parasitosis importante en la cordillera de Sucre y encontramos que en esos ríos de agua dulce hay 2 huéspedes intermediarios. Uno, el caracol de agua dulce, que a través del crustáceo o ciertas especies marinas, ciertos pescados, ingieren este parásito y luego el hombre lo consume y puede producir manifestaciones a nivel pulmonar. Cuando observamos las características de esto, si ustedes ven la primera rayos X que tenemos acá, un exudado apical con ciertas imágenes nodulares, que llegando a un paciente creo que la mayoría diríamos que esto puede ser una tuberculosis. Si no interrogamos bien que este paciente tenga factores de riesgo, pudiéramos estar haciendo un diagnóstico errado. Y esto es menos específico, un derrame pleural derecho que pudiera ser muchas causas, pero paragonimasis es una causa importante. Yo viendo la rayos X también pudiera plantear un derrame por amiba o un derrame por alguna otra entidad que debemos entender de que en nuestro país, en el municipio Sucre, se ha descrito, y de hecho el doctor Torres y el doctor Noya comentaba que en Bolívar aparentemente se están determinando presencia de algunos casos de aislamiento del parásito. Cuando ya hablamos de parasitosis con alteraciones pulmonares locales, amibiasis es una entidad importante. Todos pensamos que el absceso hepático amibiano tiene un derrame por contigüidad, pero hay que tener en cuenta que que los trofozoitos pueden invadir el pulmón y pueden producir manifestaciones a nivel pulmonar. Amibiasis es frecuente en nuestro país. De hecho, hace menos de 15 días con el doctor Morillo vimos un caso que llegó del estado Vargas. Aparentemente en el estado Vargas el tema del agua últimamente ha sido un gran problema y probablemente si disminuyen las condiciones de salubridad vamos a seguir viendo más amibiasis, abscesos hepáticos y hay que plantear esto como una entidad. En este caso, el lavado broncoalveolar tiene mucha utilidad porque si evidenciamos trofozoitos tiene hasta mayor sensibilidad que en la punción del líquido pleural. El diagnóstico también se puede hacer por serología, el cual lo podemos hacer en el Instituto de Medicina Tropical. Y los diagnósticos imagenológicos demostrarían un derrame pleural derecho o una imagen de tendencia a consolidación que cuando hacemos la tomografía es algo totalmente inespecífico y lo que hay es que pensarlo. ¿Por qué ocurre esto? Cuando ingerimos los quistes, las formas maduras de los quistes las ingerimos, nos contaminamos, se produce la invasión primero intestinal y luego las manifestaciones extraintestinales en las que está el absceso hepático amibiano, pero también esto puede migrar al pulmón y producir amibiasis pulmonar. Aquí tienen una imagen que encontré en la literatura de un caso de amibiasis. Y otro parasitosis que tiene manifestación pulmonar es la equinococosis. La equinococosis humana es una enfermedad parasitaria provocada por cestos del género Echinococcus. Las 2 formas más importantes es el quiste hidatídico, que probablemente es el que todos hayamos escuchado o conozcamos, y la equinococosis alveolar. Y el ser humano se infecta por la ingestión de huevos del parásito, presente en alimentos, agua o suelos contaminados o por el contacto directo con los animales huéspedes. Más de 1 millón de afectados en el mundo encontramos y son 4 las formas principales.
La hidatidosis, producida por equinococos granulosos, que ya vamos a mostrar un mapa de la distribución. La equinocosis alveolar, que es producida por el equinococos multiloculares, que se ve más en la zona ártica, no hay presencia en nuestro país de este. Y lo que se ha demostrado en nuestro país es equinococosis poliquística provocada por Vogeli, que es lo que produce la equinocosis neotropical. Igualito como la presencia de la equinocosis uniquística, como es el equinococcus oligarcus. Este es el mapa de distribución de equinococos granulosos. Se asocia sobre todo en Asia, África y Europa al contacto con caninos. En Chile y Argentina es un problema, pero en nuestro país no se ha descrito casos de equinococos granulosos, por lo menos no se han documentado. Este ciclo es un ciclo en el cual hay una interacción entre ovejos y los perros, y en ese intermedio, en esa interacción, entra el humano en contacto con esos huevos en las heces, produciendo manifestaciones como un huésped que no debería estar en el ciclo, y lo que hace es por la interacción de las heces con los caninos. Pero lo importante es que hay que pensar en el quiste hidatídico, es cuando observamos una lesión la cual se evidencia y describe la literatura como una especie de absceso o derrame en el cual hay una superficie flotante. Y cuando observamos una tomografía observamos el signo de Lilly, en el cual hay un líquido intraquístico y está la presencia de la membrana y del parásito adentro, y este flota. Esto no es poco probable que lo veamos en nuestro país, pero la equinocosis neotropical sí ha sido descrita. El ciclo varía un poco y se los voy a explicar más adelante. Y yo creo que aquí en esta revisión que encontramos, probablemente estamos haciendo un subdiagnóstico. En Venezuela solo se han descrito 4 casos, pero en Colombia se han descrito 30 casos y en Brasil 99 casos. Me llama la atención porque en Venezuela no creo que no la tengamos, probablemente no la estamos diagnosticando. Aquí el ciclo ya sí es un poco más selvático, en el cual se observa en una interacción entre este animal, que es el perro grullero, que es una especie de zorro, con este animal que es la vaca adulta, que es un roedor grande, que se encuentra en zonas selváticas, y hay varios trabajos que se han escrito en selvas venezolanas, en zonas selváticas venezolanas. Y con esa interacción entra el perro y el hombre tiene interacción por contacto con esas heces y puede producir la infección. Este es un caso que salió publicado en la revista de la Asociación Médica Argentina, en el cual se observan múltiples imágenes nodulares y este quiste que al final resultó siendo Echinococcus vogeli. Se movió aquí un poquito la lámina, pero cuando hablamos de schistosomiasis o bilharzia, encontramos que la distribución en nuestro continente es importante, ¿ok? El principal agente que nosotros vamos a encontrar acá es el Schistosoma manzoni. Y encontramos que bilharzia es una entidad frecuente en nuestro país, ¿ok? Sobre todo en las costas de Miranda podemos ver el schistosomiasis. Y la afección pulmonar es importante. Generalmente causa infiltrados difusos, puede haber derrame pleural, puede haber nódulos, pero lo importante de esto es que en la infección crónica se van a formar granulomas. Así como se forman granulomas en el hígado, que van a producir hipertensión portal, se pueden producir granulomas pulmonares. Y volviendo un poco a la pregunta, el lavado broncoalveolar probablemente en esta entidad no tendría tanta utilidad porque son muy periféricos y el granuloma no lo vamos a poder obtener en el lavado broncoalveolar. Entonces el diagnóstico se haría a través de biopsia. Esta es una imagen en la cual se observan múltiples nódulos pulmonares, no son patognomónicos, son característicos, y aquí vemos este granuloma con signo de halo, y bueno, y podemos plantear múltiples entidades, pero debemos pensar en schistosomiasis, en pacientes que estén en contacto en la zona, sobre todo de ríos, ¿okay? Y en las costas de Miranda se ha demostrado. Parásitos pulmonares en el contexto de la patología diseminada. Malaria o paludismo es una entidad frecuente, ya el doctor les explicó la incidencia a nivel mundial que hay. Todos sabemos que es transmitido por el anófeles,
Pero lo que no estaba muy claro, o lo que no teníamos todos claro, era la importancia que podía tener la infección por vivax a nivel, o la afección por vivax a nivel pulmonar. Venezuela, estamos lamentablemente presentando nuevos casos de malaria, y en esta revisión, en la cual se describieron más de 40 casos, se observó que hasta un tercio de los pacientes estudiados por Plasmodium vivax presentaban alteraciones a nivel pulmonar, síndrome de distrés respiratorio o edema agudo de pulmón. Se conocía que se pensaba anteriormente que era nada más por falciparum, pero ya desde hace muchos años conocemos que vivax produce afección. Y debemos estar pendientes, porque esto es una noticia ayer de Promed Mail, en el cual hay un repunte de casos de Venezuela en malaria. Se estima que podemos llegar para el 2015 a 120.000 casos. Sucre no está controlado, lamentablemente nosotros llegamos a controlar la malaria anteriormente, pero ahorita está repuntando la enfermedad y probablemente vamos a comenzar a ver casos complicados, y entre los casos complicados hay que pensar en malaria. Una cuestión que llamó la atención en esta revisión del Lancet es que la mortalidad en estos casos fue baja y el infiltrado apareció ya del tercer a cuarto día y los pacientes tenían tratamiento. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Toxoplasmosis. Toxoplasmosis, como todos sabemos, la transmisión puede ser transplacentaria o fecal oral. Todos pensamos que es el contacto con los felinos, con los gatos, ¿okay? Y que eso se ve nada más en pacientes inmunosuprimidos. Pero cuando buscamos en la literatura, en la Guayana Francesa, país muy cerca nuestro, en la frontera con Brasil, se observó un brote de 44 casos en pacientes inmunocompetentes, los cuales tuvieron un tercio de ellos afección pulmonar. En esta revisión de la literatura, ellos intentan explicar por qué en ese país tienen esa mayor incidencia y vieron este comportamiento. Y la descripción probablemente es que el ciclo no es como todos pensamos que es hombre, el humano, y los felinos, el gato. Ellos aquí tienen ya interacción con animales de vida silvestre como el jaguar, ¿okay? Y ciertos roedores y animales en los cuales hay una interacción y el hombre entra como huésped intermediario en contacto con las heces o con el agua, y eso es lo que va a producir la infección en una población que probablemente no esté serológicamente preparada, ¿no? Porque una población serológicamente virgen, y por eso ha presentado esos casos y esa descripción que está en la literatura, que llama la atención en un país tan cercano al nuestro. Esta es una descripción del infiltrado pulmonar por toxoplasma. En un paciente es el mismo paciente, la rayos X y la tomografía. Encontramos como hay un patrón de vidrio esmerilado y signos de consolidación que son totalmente inespecíficos, y ahí lo que jugaría un rol importante sería el antecedente epidemiológico. Toxoplasmosis la vemos en inmunosuprimidos, y toxoplasmosis todos planteamos en un paciente VIH-Sida, pero en pacientes inmunocompetentes hay que pensarlo si tiene factores de riesgo. Estrongiloidiasis. Estrongiloidiasis, ya el doctor les explicó que es una enfermedad que es de distribución global, más de 35 millones de personas infectadas en el mundo. Y cuando observamos el ciclo, vemos que el parásito tiene un paso por el pulmón, ¿okay? Es una causa de síndrome de Loeffler, y lo importante, y esto llama la atención, siempre debemos investigar la presencia de este parásito antes de iniciar tratamiento con dosis de esteroides o tratamiento inmunosupresor. Debemos tratar de descartarlo porque la incidencia es mucho mayor a lo que pensamos. En pacientes inmunosuprimidos se puede causar hiperinfección y la mortalidad puede ser muy alta. Esto puede ser una enfermedad que puede pasar desde muy pocos síntomas y con una mortalidad muy baja hasta una mortalidad del 70%, según lo que describe la literatura. Esta es una placa de un paciente de 18 años que consultó por hemoptisis y encontramos estos infiltrados en parches en la tomografía, y era un paciente que presentaba estrongiloidiasis. Ok, síndrome de Loeffler. Cuando hablamos del síndrome de Loeffler, está descrito desde el año 32 por el doctor Wilhelm Loeffler, y la sintomatología respiratoria inicialmente se describió como un pulmón sibilante, ¿okay? En el cual los infiltrados, y eso es característico, y 95% de ustedes
lo manejaba muy bien, que son infiltrados, difusos, transitorios, que varían de un estudio a otro. De hecho, la próxima lámina que les voy a presentar van a ver la evolución en un paciente con esto. Está asociado a eosinofilia periférica y las causas son múltiples. Puede ser por Ascaris, Strongyloides, Ankylostoma, Necator y Filarias. Estas láminas, estas placas, son de un paciente, la evolución en 12 días. Este paciente, que está documentado, se le hizo varios estudios radiológicos en 12 días consecutivos y miren cómo fue variando el infiltrado. Esto es lo característico del síndrome de Loeffler. Estos signos acompañados de eosinofilia es un síndrome de Loeffler y hay que buscarlo. La eosinofilia pulmonar tropical es una entidad ya bien definida, en cual la Buchereria bancrofti y la Brugia malayi son los agentes etiológicos. En nuestro país no es ahorita, no es un problema. ¿Okay? Esto se ve más que todo en Asia y en el continente africano. Sin embargo, oncocercosis y la filariasis linfática fue descrita hace unos años en Venezuela, pero la realidad es que desde los 50, los 60 no se han visto casos acá. Pero los hallazgos de laboratorio importantes serían una cuenta eosinofílica mayor de 3.000 células por milímetro cúbico, con unos valores de IgE muy aumentados, y el lavado broncoalveolar aquí sí tiene utilidad, porque permite determinar esa eosinofilia que puede ser característica de esta entidad. Como les explicaba anteriormente, no se han documentado casos en nuestro país. Probablemente esos en Bolívar, lo que se veía, en el estado Bolívar y Amazonas, lo que se veía era casos de oncocercosis, y Buchereria estaba en la duda, pero la linfangitis o la elefantiasis, la realidad es que en nuestro país no se ha descrito en las últimas 3 décadas. Este artículo, que fue por donde comenzó toda la inspiración de la conferencia, pues salió publicado en la revista portuguesa. Pensábamos que era mucho más, que aportaba mucho más. Por un experto en medicina tropical, y él hace una revisión breve de la utilidad del lavado broncoalveolar. Y yo lo que le voy a traer aquí y mostrar son un poco las conclusiones que pudimos sacar de ese trabajo. La presencia de huevos operculados en secreciones sanguinolentas color café son características de la infección por paragónimos, siendo más sensible el diagnóstico por lavado broncoalveolar que a través del esputo. La presencia de larvas, huevos o formas adultas pueden ser identificadas en el caso de Strongyloidiasis, y el lavado broncoalveolar tiene una utilidad importante. Trofozoitos podemos observarlos en el lavado broncoalveolar haciendo el diagnóstico de amibiasis. Es mucho más sensible que la punción por derrame pleural, pero igualito la sensibilidad está por debajo del 20%. El conteo de eosinófilos mediante el lavado broncoalveolar puede ser de utilidad, y además permite tomar biopsia de este tejido. Y la utilidad, ya lo he hablado anteriormente, la utilidad en schistosomiasis es limitada. Como conclusiones, las enfermedades pulmonares tropicales tienen un impacto no despreciable en cuanto a morbimortalidad en nuestro país y la región. Debemos pensar en enfermedades parasitorias pulmonares como diagnóstico diferencial en nuestra práctica clínica. El lavado broncoalveolar es una herramienta útil en la búsqueda de enfermedades parasitarias tropicales que nos permite llegar a un diagnóstico etiológico, porque como ya vieron, ninguno de los patrones radiológicos o tomográficos son patognomónicos y debemos investigar y buscarlo. Y por eso debemos fortalecer el trabajo multidisciplinario para hacer diagnósticos más precisos, y probablemente vamos a encontrarnos cosas que no esperábamos. Bueno, muchas gracias. Nos pasó a nosotros. Esto es una mujer que consulta, es una mujer de 34 años, supongo que es una consulta, lo que los gringos llaman en nuestro argot español, una consulta de pasillo. Un médico de la clínica donde yo trabajo, del área quirúrgica, me llama por teléfono y me dice que tiene a una exnovia de él en su consultorio para que yo la examine, con un cuadro febril para que la examine en su consultorio. Así empieza la historia. Eso es en febrero de este año. Esta mujer tenía un cuadro febril de 6 días de evolución, con mucha mialgia, mucha artralgia, tos seca escasa y debilidad general. Era un cuadro un poco inespecífico, febril agudo. Como antecedentes, una mujer con asma leve, hija de portugueses, diseñadora, vive con su hija, tiene una sola hija, vive en el Marqués, municipio de Sucre, y un hábito tabáquico bien importante, 2 cajas de cigarro al día. Es bailarina de pole dance como
como deporte, digamos, como actividad deportiva que ella hace habitualmente. Y en el examen físico, una mujer con febril en ese momento, algunos sibilantes y una leve hepatomegalia, no tenía más nada en ese momento. Parecía un cuadro febril en febrero de este mismo año, ciertamente había varias enfermedades virales dando vuelta. Estos son los laboratorios de ellos, donde solo marca una leve desviación a la derecha, con 11% de monocitos, una IgG de dengue positivo, todo lo demás, transaminasas normales, 7.000 blancos, transaminasas y plaquetas normales, con lo cual yo planteo el diagnóstico, un síndrome tipo mononucleósico, a pesar de que no tenía ganglios, tenía una hepatomegalia discreta, y la paciente se va a la casa con tratamiento sintomático, evoluciona en las siguientes 48 horas, sigue con fiebre muy importante, la tos se hace mucho más intensa y aparece disnea en reposo, por lo cual este amigo me vuelve a llamar a los 3 días que tiene a la muchacha de nuevo en su consultorio para que la vuelva a examinar en su consultorio. Entonces cuando la veo, digo, mira, si tiene disnea, mándale a hacer una placa de tórax y yo la veo posteriormente. Tenemos esta placa de tórax, es una mujer con prótesis mamaria, ya ustedes saben que eso significa en términos de la interpretabilidad de la radiología, que radiología nos reporta como normal. Entonces la PA y la lateral no vemos cosas mayor particulares, pero él le pide de una vez una tomografía de tórax porque la ve disneica estando en su consultorio y vamos a ver la secuencia tomográfica de esta paciente. Radiología me llama por teléfono, me dice, mira, tenemos una paciente aquí con unas alteraciones radiológicas muy importantes que necesitamos que vean, y ellos lo reportan como una enfermedad nubular múltiple de distribución universal en ambos campos pulmonares, de densidad de partes blandas, con márgenes discretamente espiculados de 6 a 10 milímetros, no hay evidencia de infiltrado pulmonar, no hay consolidado ni derrame, no hay bronquiectasia, y en el mediastino hay estructuras vasculares de trayecto y calibre normal, evidenciando múltiples ganglios en la ventana ortopulmonar y paratraqueales de 12 milímetros, así como ganglios periliares de forma bilateral. No hay derrame pericárdico, la tomografía de abdomen es completamente normal. En definitiva, tenemos una enfermedad nodular con algún infiltrado pulmonar. Después, cuando vimos la tomografía con detenimiento, era desigual la distribución del infiltrado pulmonar y con ganglios en el mediastino importantes, pero no había enfermedad intersticial importante. Ellos plantean la posibilidad de una enfermedad infecciosa como primera opción y en segunda como una enfermedad neoplásica, que era lo que ellos verbalmente me dijeron que pensaban que podía ser en su opinión. A pesar, ellos no sabían que tenía una condición febril aguda y esa paciente yo la veo en el consultorio y le planteo algunos diagnósticos y algunos elementos de diagnóstico para tratar de discernir su cuadro clínico. Aquí viene la primera pregunta: ¿qué plantearían ustedes con estos elementos, que eran los únicos elementos que teníamos en ese momento? El primero es un síndrome mononucleósico, el segundo enfermedad neoplásica pulmonar, tercero chikungunya, cuarto neumonía viral, 5 tuberculosis y 6 histoplasmosis pulmonar aguda. Vamos a votar. Ok. Bueno, ustedes lo hicieron mejor que yo. Yo en el primer momento, una bailarina de pole dance, diseñadora, una mujer muy linda, además, no tenía como elementos epidemiológicos para una histoplasmosis, y yo llamé a mis amigos neumonólogos para que le tratáramos de hacerle una broncoscopia o una biopsia pulmonar, viendo esas lesiones nodulares. Y cuando ella vino con su mamá, y yo le dije que, bueno, ella me preguntó que si había la posibilidad de que fuera una enfermedad maligna, y yo le dije que ciertamente sí la había, obviamente una crisis, y ella me preguntó que cuán posible es eso, y yo le dije, no tengo elementos para decirle cuán probable es eso, pero de cualquier manera la única forma que usted no tenga una enfermedad grave es que usted haya ido a algunas cuevas en Venezuela, que si es pelólogo, y ella me dice, ¿unas cuevas como qué? Bueno, cuevas. Bueno, yo fui en carnaval a la cueva Alfredo Yan en el estado Miranda, cosa que me sorprendió mucho, no es el tipo de persona que uno ve que vaya a la cueva Alfredo Yan,
Y casualmente en nuestra consulta de Tropical, una semana antes habíamos visto un grupo que había ido al cual Alfredo Yan, de unas 20 y tantas personas, y todos tenían histoplasmosis pulmonar aguda. Entonces le dije, bueno, obviamente con este contexto la situación cambia completamente, no le vamos a hacer ninguna biopsia, vamos a hacerle serología para hongo y vamos al enfoque terapéutico. Entonces con ese diagnóstico básicamente epidemiológico, porque la serología a la postre fue negativa, cuando le estoy diciendo eso, ella cuando va saliendo se tranquilizó y tal, le expliqué un poco qué significaba eso, me dice, mi hija también tiene tos y fiebre hace 3 o 4 días, que tiene 5 años de edad. Y yo le pregunté, ¿fue a la cueva también? Sí, también fue a la cueva, tenía lo mismo. La pregunta es, ¿qué tratamiento le damos a esa paciente? Esta es una paciente asmática, leve, no particularmente importante, tenía una dificultad respiratoria en ese momento importante y fiebre, y un poco cuál sería su plan de tratamiento en función de ese contexto clínico y esa imagen radiológica que les veo a ustedes. Opción 1, anfotericina B endovenosa. 2, azoles vía oral, los que consigan en el país, no hay tanto. 3, esteroides sistémicos o inhalados. Y 4, no lo trataría. Vamos a votar. Un poco yo pensé lo mismo que ustedes, planteé la opción de anfotericina en esta paciente con una enfermedad por lo menos moderada, yo diría de moderada a severa. En ese momento, al igual que ahorita, no es fácil conseguir anfotericina en Venezuela. Le planteé las opciones y los riesgos de la paciente recibir anfotericina probablemente en plan ambulatorio, sobre todo el riesgo de una nefrotoxicidad, y obviamente no le gustaba mucho la idea de recibir anfotericina, por lo cual en ella en particular empezamos con dosis altas de itraconazol, le pusimos esteroides y la paciente tuvo una mejoría clínica importante, pero de alguna manera siempre nos preguntamos cuál es el mejor tratamiento para eso y en definitiva pareciera no haber una coincidencia universal en el tratamiento de la histoplasmosis pulmonar aguda. Les traigo aquí las guías prácticas de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, donde en el caso particular de enfermedad pulmonar aguda por histoplasmosis en pacientes, una de las consideraciones importantes es si el paciente es inmunosuprimido o no es inmunosuprimido. En pacientes inmunosuprimidos pareciera no haber mayor duda de que deberíamos usar la droga más potente, que sin duda es anfotericina B, pero en pacientes no inmunosuprimidos, la consideración del Task Force, del IDSA, dice enfermedad moderada severa, a pesar de que no hay un límite claro entre qué es lo que definimos como enfermedad moderada severa, si es la oximetría, si es la taquicardia, si es la taquipnea, si es el paciente cianótico, no, es más una consideración medio subjetiva. El tratamiento recomendado es anfotericina B liposomal por la disminución de la nefrotoxicidad, no porque sea más eficiente ni más efectiva, sino porque es menos nefrotóxica. Como segunda alternativa es la anfotericina clásica, que es la de desoxicolato, que es la que usamos habitualmente en Venezuela, porque ya no hay anfotericina liposomal en Venezuela, con la utilización asociada de esteroides endovenosos y eventualmente el uso de azoles, fundamentalmente itraconazol, a una dosis que es relativamente alta comparada con las otras indicaciones, 200 miligramos 2 veces al día por un total de 12 semanas. En esta paciente usamos itraconazol con esteroides y ella evolucionó clínicamente bien, lo mismo su hija, la trató un infectólogo pediatra y la paciente. Pero una de las consideraciones es que hay un número importante de expertos, inclusive en el Task Force, que recomiendan no tratar a los pacientes. Porque desde el punto de vista estrictamente patogénico, lo que estamos viendo es una reacción inflamatoria aguda, que ella tiene un curso, diríamos, benigno en la mayoría de los casos. Una vez que pasa el proceso inflamatorio, se produce después del cuadro efervescente, se produce una cicatrización formal, deja algunas lesiones nodulares, pero en un número importante de ellos, este cuadro, aún sin tratarlo, evolucionan satisfactoriamente. En esta paciente, la verdad, yo la veía demasiado aguda como para no tratarla y utilizamos el esquema de itraconazol en ella, que fue el mismo que utilizamos en el grupo anterior que habíamos visto en medicina tropical, que fueron en el mismo fin de semana a la misma cueva. En ese grupo, y es un dato, está escrito en la literatura, esta es una cueva donde buena parte de la cueva tiene que hacerlo agachado o reptando, porque el tamaño de la luz, del calibre de la cueva, no es
no es muy grande y uno no puede caminar parado en alguna zona. Dependiendo de la estación del año, esa cueva se anega, o sea, se llena de agua y posteriormente se vacía en la época de sequía. Ellos fueron justo al inicio de la época de sequía, que es el peor momento, en lo que el sedimento de los animales que viven adentro, fundamentalmente el guano de las aves, se deposita en la superficie, genera un mist que cuando uno va reptando se levanta y se inhala. El mecanismo de infección aguda es por inhalación, y en este grupo que habíamos visto la semana antes, a medida que ibas más atrás en la fila, es una fila de a uno porque el ancho no te da para que vayan varios, a medida que vas más atrás en la fila, la inhalación es mayor. En el grupo ese pusieron de último al alfa del grupo, que era el tipo que es más espeleólogo, con mayor experiencia de todos, es el papá de varios niños que iban adelante, su esposa iba adelante también, algunos amigos, y el que tuvo enfermedad más severa de ellos fue el que iba último, y así en consecuencia el primero tuvo muy poquita enfermedad, de hecho no le dimos tratamiento y en adelante fueron pasando. Entonces, vemos después de todas las vacaciones, siempre pacientes con histoplasmosis que vienen de la cueva Alfredo Yan, y es algo que ha estado descrito ya hace algún tiempo en Venezuela, pero seguimos viendo y nos sigue llamando la atención que los guías siguen metiendo gente a esa cueva sin las previsiones necesarias de utilización de máscaras que permitan el filtro de las partículas para evitar por lo menos una condición de histoplasmosis aguda. Ninguna de las personas que iban tenía la menor idea de que se podían contagiar de este hongo en esa cueva, y la cueva es bellísima, yo he ido a la cueva, pero creo que hay que tener la precaución de preguntar a los pacientes que no están en una cueva, que no se lo preguntamos frecuentemente, en particular en un perfil como el de esta paciente. Como moraleja de este caso, bueno, creo que hacer pole dancing no es incompatible con ir a cuevas, los espeleólogos pueden hacer pole dancing. La severidad de la enfermedad marca la pauta del tratamiento, desde no tratar, tratamiento con azoles vía oral, enfermedad moderada, y en enfermedad severa sigue siendo el tratamiento anfotericina en cualquiera de sus variedades. La serología ayuda muy poco en fase aguda, de hecho en este caso la serología de la mamá estaba negativa, la serología de la hija estaba positiva para paracóxido en mi caso, y de laboratorio nos llaman que pensaban que era un paracóxido y probablemente era una reacción cruzada, y fue la niña lo que tuvo histoplasmosis. La cantidad del inóculo es un factor importantísimo en los síntomas. Los síntomas no mejoran rápidamente, estos pacientes tienen enfermedad, permanece con dificultad respiratoria por semanas, y una de las preguntas importantes es en los pacientes inmunosuprimidos, ¿cuánto tiempo debemos darle de tratamiento? Por ejemplo, pacientes que reciben esteroides, que reciben biológicos o que van a esquemas de quimioterapia, que han tenido histoplasmosis, deben recibir profilaxis secundaria, sobre todo en pacientes que van a tener neutropenia, durante todo el tiempo que dura la inmunosupresión, y eso a veces puede ser meses, inclusive en algunos casos particulares años. Entonces, bueno, este es el caso que quería compartir por ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Disculpen mi tono de voz, intentaré ser lo más clara posible. A continuación vamos a presentar un caso clínico, y cabe destacar que este caso fue manejado en conjunto con el doctor José Silva, así que serán bienvenidos sus comentarios y participación. Ok, comencemos. Se trata de paciente femenina de 25 años de edad, natural y procedente del estado de Aragua, Maracay, quien niega antecedentes médicos previos conocidos. Su enfermedad actual comienza en diciembre de 2013, cuando comienza a presentar un cuadro anémico, presenta 7 gramos de hemoglobina, se transfunde en ese momento sin ser estudiada. Posteriormente, para febrero del 2014, la paciente acude nuevamente con un cuadro anémico, en esta oportunidad de mayor severidad, acompañado de una infección respiratoria baja, motivo por el cual se decide su ingreso. Durante su hospitalización se realizan estudios paraclínicos, los cuales revelan infección por parvovirus B19 mediante una serología positiva. Se realiza un aspirado de biopsia de médula ósea, el cual reporta una aplasia pura de células rojas, e inicia tratamiento con ciclosporina y eritropoyetina semanal. Inicia antibiótico-terapia esquema, el cual no precisa, presentando mejoría clínica, motivo por el cual es egresada. Siendo controlada por el servicio de hematología, recibiendo múltiples transfusiones, y a partir de ese momento la paciente comienza a presentar infecciones respiratorias bajas a repetición. Ok, hasta los momentos
tenemos una paciente que inicia enfermedad actual con infección positiva para parvovirus, una aplasia de células rojas, inicia tratamiento con ciclosporina, un inmunosupresor, y comienza a presentarnos infecciones respiratorias bajas a repetición. Se solicita una tomografía de tórax, a continuación las imágenes, donde se evidencia un patrón micronodular con afectación panlobular y tendencia a la consolidación en los segmentos inferiores del lóbulo superior e inferior. Dicho estudio se concluye como un patrón de árbol en gemación y a continuación vamos a hablar un poco sobre el mismo. El patrón de árbol en gemación representa las estructuras de bifurcación centrolobulillares similares a las de un árbol retoñando. Su ubicación principalmente es a nivel periférico del pulmón y se traduce en trastornos endo- y peribronquiolares, incluyendo la retención mucoide, la inflamación y la fibrosis. Este patrón, como les comenté previamente, es más frecuente en la periferia del pulmón. Hace referencia a etiologías como la panbronquiolitis difusa, la propagación endobronquial de infección por micobacterias y la fibrosis quística. Nuevamente una imagen que ejemplifica muy bien el patrón. Y en este momento, con respecto a nuestro caso clínico, nos planteamos los siguientes diagnósticos diferenciales. Una infección respiratoria baja, una neumonía bacteriana, infección por micobacterias, infección por hongos y causas no infecciosas. Cultivo de esputo realizado reporta positivo para micobacterias atípicas de crecimiento rápido. Entonces, bueno, vamos a comenzar la discusión del caso con las preguntas interactivas. Vamos a empezar con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes micobacterias no tuberculosas ha sido reportada como principal agente causal de enfermedad pulmonar? Mycobacterium abscessus, complejo Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium chelonae. Ok, en esta oportunidad la respuesta es correcta, 70% de ustedes dicen que respondieron que la micobacteria no tuberculosa más frecuente es el Mycobacterium avium, y esto es cierto. Con respecto a la infección por Mycobacterium abscessus, en múltiples series se ha descrito como el segundo o el tercer agente causal de patología pulmonar y es el primer agente causal de patología pulmonar dentro del grupo de las micobacterias de crecimiento rápido. Y un dato importante a destacar es que en un 15% puede estar asociado con infección con Mycobacterium avium complex. Con respecto a la conducta, aislado un microorganismo identificado como Mycobacterium abscessus, subespecie abscessus, y un patrón de sensibilidad positivo para macrólidos, quinolones y carbapenems, en su centro en el que acude inicialmente, se decide instaurar terapia antimicrobiana con amikacina y mipenem endovenosa, la cual recibe por 6 meses. Se repite el cultivo y el cultivo sigue positivo. En este momento, la paciente acude al Instituto de Medicina Tropical y nos planteamos los siguientes problemas en cuanto al diagnóstico, tratamiento, duración de la terapia, evolución y pronóstico para esta paciente. Ok. En cuanto a los criterios diagnósticos, que aplican para toda micobacteria no tuberculosa, tenemos lo siguiente. Los criterios clínicos deben cumplirse los dos, para poder realizar un diagnóstico adecuado. El primero sería la presencia de un patrón de nódulos y cavitación en la radiografía de tórax y un patrón de bronquiectasias y micronódulos a nivel de la tomografía de alta resolución. Igualmente debe excluirse como causa de la enfermedad pulmonar otra patología. Con respecto a los criterios microbiológicos, es importante destacar que la presencia de un solo cultivo positivo para la micobacteria no nos va a hacer posible la realización del diagnóstico debido a que estas micobacterias pueden estar colonizando o contaminando las muestras. Es necesario por lo menos la positividad de 2 cultivos de esputo, de forma separada. Otro de los criterios microbiológicos que nos puede dar el diagnóstico sería el resultado de un cultivo positivo procedente de al menos un lavado bronquialveolar y
lo que sería la anatomía patológica o la histología positiva junto con el cultivo positivo, una muestra de biopsia ya sea de tejido pulmonar o endobronquial. Eso sería lo más importante a considerar para realizar el diagnóstico de esta patología. Con respecto a los patrones radiológicos, ¿cuál de los siguientes es el menos frecuente en infección por Mycobacterium abscessus? Presencia de nódulos, infiltrado reticulonodular, infiltrado alveolo intersticial o la presencia de cavitación. Ok, con respecto a esta pregunta, la respuesta correcta sería la opción D. El patrón menos frecuente evidenciado en esta patología es la presencia de cavitación. Alrededor de un 15 a 20% es lo que reportan múltiples series. Y a continuación, vamos a hablar un poco más sobre la distribución de este patrón y la incidencia en el tiempo. Con respecto a las siguientes afirmaciones en base al diagnóstico de infección pulmonar por micobacterias, ¿cuál de las siguientes es o son falsas? Es frecuente la coexistencia con otras patologías pulmonares. Un cultivo positivo de esputo es suficiente para el diagnóstico. Es necesario tener al menos una biopsia de un cultivo positivo. Es frecuente la ocurrencia de síntomas respiratorios y presencia de nódulos bronquiectáceas y cavitación. Responden bien al tratamiento antimicrobiano. Ok, con respecto a los resultados de la pregunta, efectivamente, las dos aseveraciones que son falsas es en la que un cultivo positivo nos puede hacer un diagnóstico definitivo y la última en la que se hace alusión al tratamiento, indicando que hay una buena respuesta al tratamiento antimicobacteriano convencional, lo cual es falso. Esta es una de las características que se pone de manifiesto en infecciones por este microorganismo en particular. La resistencia que exhibe a los antimicobacterianos convencionales. Aquí retomamos lo de los patrones radiológicos con respecto a la evolución en el tiempo. La enfermedad cavitaria se ubica como la menos frecuente y eso es lo que se ha evidenciado en los últimos años, siendo cada vez mayor la ausencia de esta manifestación en infecciones pulmonares por Mycobacterium abscessus. Con respecto al tratamiento, de las siguientes formulaciones orales, ¿cuál sería de primera elección en pacientes no tratados previamente? Linezolid, rifampicina, claritromicina, moxifloxacina o etambutol. Excelente respuesta. La afirmación correcta sería claritromicina, sobre todo para aquellos pacientes que no hayan recibido tratamiento previo. Sin embargo, esta respuesta es relativa, porque ahora vamos a hablar de lo que es la resistencia inducida por macrólidos en este microorganismo. Tenemos un gran problema en cuanto al tratamiento del Mycobacterium abscessus debido a que la sensibilidad que se reporta in vitro no corresponde con la respuesta que obtenemos in vivo en el paciente al recibir tratamiento. Se dice que esta resistencia es inducida por macrólidos ya que la micobacteria puede expresar concentraciones inhibitorias mínimas, bajas o intermedias a claritromicina previo a la instauración del tratamiento con macrólidos. Posterior a la instauración del tratamiento con macrólidos, se puede calcular nuevamente las concentraciones inhibitorias máximas observando resistencia, un patrón que previamente no había sido expresado por el microorganismo. Y esto nos hace pensar en la presencia o no del gen de metilación de la eritromicina para macrólidos, que es lo que constituye la base o forma la base de la resistencia inducida por macrólidos. Este resultado, a su vez, nos permite la clasificación de esta especie en 3 diferentes subespecies, con respuestas terapéuticas totalmente distintas. De ahí la importancia de que logremos o tengamos un aproximado, una estimación de a cuál de las subespecies nos estamos enfrentando en el manejo de la patología.
Con respecto a Mycobacterium abscessus, subespecie abscessus, ¿okay? Se dice que es uno de los que tiene una mayor expresión de este gen inducido por macrólidos y solo un pequeño porcentaje que presenta una mutación a este gen tiene opciones de responder bien al uso de macrólidos en la terapia. Luego tenemos Mycobacterium abscessus, subespecie massilense, que tiene una respuesta mucho más favorable a la terapia con macrólidos debido a que el gen está inactivo, ¿okay? En esta subespecie. Y por último tenemos la subespecie Boleti, la cual comparte un patrón de resistencia muy similar a Mycobacterium abscessus. Sin embargo, este microorganismo causa aproximadamente un 5% de todas las infecciones, ¿okay? Así que nuestros principales patógenos serían la subespecie abscessus, la subespecie massiliense, las cuales tienen distribuciones diferentes a nivel de los continentes, siendo Mycobacterium abscessus, subespecie abscessus, el más frecuente para Norteamérica, y la subespecie massiliense se puede observar preferiblemente en Corea, ¿okay? Y eso puede explicar la diferencia en cuanto a la respuesta de tratamiento instaurado con macrólidos para esta patología. De los siguientes esquemas parenterales de tratamiento, ¿cuál sería el de su elección? Tenemos imipenem, tigecyclina, linezolid, meropenem, amikacina, cefoxitin, linezolid, claritromicina u otro. Ok, en este caso, la respuesta correcta sería amikacina, cefoxitin. Inicialmente debemos plantear un esquema endovenoso de combinación de al menos 2 drogas, ¿ok? Entre ellas, la amikacina y el cefoxitin son uno de los que exhiben una mayor actividad frente a la micobacteria. Con respecto a los carbapenems, imipenem sería la primera elección, ¿ok? Es el más activo en comparación con meropenem y ertapenem. Sin embargo, la opción que ustedes eligieron, que sería el linezolid y claritromicina, en base a lo que hemos hablado previamente y la probable resistencia que nos exhiba la micobacteria al macrólido, eso podría ser una causa para no elegirla. Y la otra es que el linezolid, que es una de las drogas relativamente nuevas empleadas para el manejo de esta patología, ha demostrado ser bacteriostática frente a la micobacteria, ¿okay? Lo cual puede explicar la baja tasa de resultados positivos en cuanto al tratamiento con este medicamento. Con respecto al tratamiento quirúrgico, ¿cuál sería la respuesta correcta? No todo paciente es candidato, debe realizarse en presencia de enfermedad localizada, se acompaña de mayores tasas de curación y menos recaídas, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Perfecto, la respuesta correcta sería todas las anteriores. Sin embargo, el pequeño porcentaje de pacientes que cumplen estas características, ¿okay?, limita en gran cantidad su uso de manera lamentable, porque es uno de los aspectos que más favorece la evolución de los pacientes con este diagnóstico. Ok, ahora vamos a tratar un punto álgido en cuanto a la discusión de este microorganismo, que sería la duración del tratamiento. Con respecto a esta, ¿cuál sería la afirmación correcta? 2 meses de tratamiento, 6 meses de tratamiento, 9 meses de tratamiento, 12 meses de tratamiento a partir de la conversión del cultivo, ninguna de las anteriores. Ok, fíjense que en realidad la respuesta correcta aquí sería ninguna de las anteriores. En base a que la meta, ¿ok?, o la regla, que sería la de 12 meses a partir de la conversión del cultivo, es poco realista, ¿ok?, para alcanzar en esta patología. Y ahora, posteriormente, en base al tiempo de tratamiento que se ha utilizado en múltiples estudios, vamos a ver que no está establecido como tal, sobre todo para la patología pulmonar. Para patología a nivel de piel y óseo, el tiempo está un poco mejor establecido, ¿ok? Se habla de unos 4 meses para infecciones a nivel de piel y unos 6 meses a nivel de infección de tejido óseo, pero para patología pulmonar no tenemos un tiempo estimado. Un esquema convencional y bastante aceptado sería la instauración de tratamiento
con un esquema parenteral a base de amikacina o cefoxitin, en su defecto imipenem, por el total de 4 semanas, de ser posible, ¿ok? Porque este es otro de los problemas que tenemos, la tolerancia al tratamiento es muy baja debido a la toxicidad de los medicamentos. Y posteriormente, en conjunto, deberíamos iniciar tratamiento vía oral con medicamentos en combinación como claritromicina, ciprofloxacina y doxiciclina. Y esto deberíamos prolongarlo por 24 meses, ¿ok? Aproximadamente. Ese sería un esquema bastante aceptable para el manejo de la patología. Ok, esta gráfica la traje a colación para que podamos observar la diferencia que hay en cuanto a la instauración de meses de tratamiento. ¿Okay? Tenemos medias de 18 meses, 3 meses, 16.5, 21.5 y en realidad no hay un consenso como tal. ¿Okay? Y con respecto a la conversión del cultivo, podemos observar que evidentemente la resección quirúrgica o la intervención quirúrgica en esta patología marca, ¿okay?, un cambio en lo que es el pronóstico y el curso de la misma. Sin embargo, bueno, las opciones para realizar la técnica quirúrgica es muy limitada porque los pacientes candidatos son muy pocos. Ok, volviendo un poco al caso clínico, en el momento que la paciente acude al Instituto de Medicina Tropical, nosotros decidimos adicionar a la terapia el esquema de dosis oral con claritromicina, ciprofloxacina y doxiciclina. En cuanto a la evolución, la paciente 2 meses después repite un estudio tomográfico donde se evidencia una leve mejoría de lo que es el patrón radiológico. Sin embargo, la paciente persiste con cultivo positivo. En conclusión, la infección por Mycobacterium abscessus, la enfermedad pulmonar, es una patología crónica, ¿okay?, de difícil curación y manejo. Por lo tanto, incluso hay series de autores que ponen en duda, ¿okay?, si tratar o no tratar la patología. Y todo esto va a depender de la condición previa del paciente y de la condición basal en cuanto a su función pulmonar. En definitiva, necesitamos nuevas drogas, ¿okay?, para combatir este tipo de micobacterias. Y una de ellas sería esta familia, las de arilquinolonas, que dentro de ellas está el bedaquiline, que ha sido uno de los fármacos aprobados, uno de los únicos fármacos aprobados en los últimos 40 años por la FDA para el tratamiento de infección por micobacterias, que exhibe un buen patrón de resistencia, de sensibilidad, y esto en base a su mecanismo de acción único. ¿Okay? Él es un fármaco que es micobactericida y actúa inhibiendo la síntesis de ATP de la bacteria. ¿Okay? Y en base a ese mecanismo esperamos que hayan buenas respuestas con respecto a la instauración del tratamiento con esta nueva droga. Gracias por su atención. No están viendo con tanta frecuencia, pero que es importante considerar. ¿Será esta? Pulmonar. No. Ok, vamos a ver si me ubico aquí entonces. Ok. Esto lo titulamos. Ajá. Es un caso corto, sí. Esto lo titulamos lesiones cutáneas para neumonólogos. Este caso también no es porque no podamos hacer nada sin su ayuda, pero también recurrimos a la ayuda del doctor José Silva porque lo tenemos además muy cercano allá mismo en la universidad y nos resuelve muchos de los problemas neumonológicos que tenemos. Esto es una mujer joven de 25 años de edad, trabajadora bancaria, sin enfermedad previa conocida, que tenía 1 año de evolución con lesiones recurrentes de paniculitis localizadas en la parte posterior de los miembros inferiores, negaba fiebre, cualquier malestar o cualquier síntoma clínico adicional. El laboratorio está completamente normal, con excepción de una proteína C reactiva ligeramente elevada y una radiografía de tórax que no se la presento porque fue también vista por el doctor Silva y la consideró completamente normal, de manera que no había ningún hallazgo pulmonar. Lo que llamaba la atención entonces son ese tipo de lesiones que ustedes ven en la diapositiva, que eran realmente cuadros de paniculitis localizadas, no dolorosas particularmente, que se presentaban recurrentemente y que además en algunos casos dejaban cierto grado de hiperpigmentación que preocupaba mucho a la paciente, que es una paciente además muy bonita por lo demás, ¿no? Ya en los últimos meses esto se había agravado.
y estas lesiones se hicieron más inflamatorias, como ustedes ven acá, se extendieron todo el tiempo hacia la parte posterior de los miembros inferiores, pero ahora más hacia el muslo mismo, y ustedes ven que dejaban como secuelas unas áreas hiperpigmentadas muy llamativas, que era el motivo fundamental de preocupación de la paciente. Los exámenes de laboratorio, incluyendo perfiles generales, endocrinos, autoinmunes y reumatológicos, estaban todos dentro de límites normales, y dentro de las exploraciones que se le hicieron o de las evaluaciones se incluyó un PPD que resultó 35 milímetros de diámetro, o sea, una reacción muy intensa. Y la pregunta entonces que se haría uno es, ¿cuáles de los siguientes diagnósticos sería más probable? Un eritema nodoso, una paniculitis facticia, un eritema indurado, paniculitis lúpica, vasculitis nodular o eritema nodosum leprosum. La paniculitis facticia es aquella que la gente se provoca, no necesariamente intencionalmente, inoculándose a veces cosas, aceites de algún tipo, etcétera, de manera que no es ficticia, es facticia. ¿Okay? Bueno, la mayor parte de las personas pensó en eritema nodoso, que fue realmente nuestra primera impresión, pero llamaba la atención algo que era muy característico de esta paciente, que las lesiones no eran pretibiales, que es lo típico, sino más bien posteriores. Todo el tiempo localizado en la región de la pantorrilla o en los muslos y hasta en la región glútea. Y eso no es común en eritema nodoso. Entonces, por esa razón nos planteamos las otras posibilidades. Y en realidad, el diagnóstico, como vamos a ver en esta paciente, terminó estando entre lo que uno llama un eritema indurado o una vasculitis nodular. Y que hoy en día sabemos que pueden ser parte del mismo proceso clínico. Esta paciente, acuérdense entonces, que tiene lesiones recurrentes cutáneas, tiene un PPD positivo fuerte, y entonces, ¿cuál prueba adicional sería de mayor utilidad en el diagnóstico? Una prueba de cuantiferón, por ejemplo, la biopsia de piel con coloraciones especiales, Sil-Nielsen, GROCOT, PAS, PCR para Mycobacterium tuberculosis, o PCR para otras micobacterias atípicas, que será la última opción, o los niveles séricos de adenosina diaminasa. ¿Cuál creen ustedes que sería entonces la prueba de mayor utilidad en este paciente? La mayor parte de la audiencia, afortunadamente, se fue por la respuesta correcta, que es la biopsia de piel con coloraciones especiales. Porque la biopsia de piel no necesariamente nos va a mostrar el agente causal, pero nos va a dar el diagnóstico del síndrome, que eso es bien importante. Y vamos a ver que hoy en día también, con algunas pruebas adicionales como el PCR, uno puede tener un porcentaje muy apreciable de casos positivos para Mycobacterium tuberculosis, que sería un poco la situación en nuestro paciente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la prueba de cuantiferón, quería hacerle algunas preguntas neumonológicas, son incorrectas, no correctas, incorrectas? Los antígenos sintéticos de Mycobacterium tuberculosis utilizados, que son los que ustedes ven acá, no son compartidos por la vacuna de BCG ni por la mayor parte de las micobacterias atípicas. Sería la primera opción. Permite diferenciar entre tuberculosis latente y activa. Segunda opción. Puede dar un resultado falso positivo en infecciones por Mycobacterium kansasi. Tercera. Se negativiza con el tratamiento antituberculoso efectivo. Cuarta. Aporta información mayor sobre la infección, en este caso, que el PPD que se realizó. Número 5. Y puede ser positivo en pacientes con PPD negativo. Acuérdense que es la respuesta incorrecta, la respuesta incorrecta la que nos interesa. Entonces, estoy queriendo, es para compararlo. Ok, no, aquí tengo la pregunta, digamos, la respuesta más frecuente fue que permite diferenciar entre tuberculosis latente y activa. Pues no. El cuantiferón no es una prueba que permita diferenciar entre ambas cosas. Es una prueba equivalente en interpretación al PPD, exactamente igual. La única diferencia es que es más, digamos, es más confiable en el sentido de que es menos sujeto a interpretación subjetiva, requiere apenas una sola visita del paciente para tomar la muestra y realizarla posteriormente, pero no dice nada distinto a lo que diría el PPD. La segunda, bueno, no recuerdo las otras no, ya no aparecen las otras opciones, pero en cuanto a la primera posibilidad,
que se respondió 11%, eso es correcta. En realidad puede ser, es interesante que los antígenos incluidos, que son esos dos que ustedes ven acá, no dan reacción cruzada con otras micobacterias del complejo tuberculosis, pero sí pueden ser compartidos con otras micobacterias atípicas, entre ellas Kansasi. Entonces, una de las causas de falsos positivos para cuantiferón son infecciones por Mycobacterium kansasi, que es una de las causas importantes de infección respiratoria en algunas partes del mundo. No permite diferenciar entonces entre tuberculosis latente y activa, no se negativiza con el tratamiento antituberculoso efectivo por esa misma razón, no aporta información adicional al PPD en este caso y pudiera ser positivo en pacientes con PPD negativo, es verdad, pero no es que es frecuentemente positivo en los casos PPD negativo, puede ser en algunos casos positivo. En relación con la terapia antituberculosa en los pacientes con eritema indurado, que sería entonces lo que dio la histopatología en este paciente, y el indurado de Bacin es simplemente cuando uno tiene ya certeza o tiene elementos para decir que es causado por Mycobacterium tuberculosis. O sea, el eritema indurado es el síndrome, el eritema indurado de Bacin sería aquel causado específicamente por Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? ¿Es o son correctas? Tiene una baja tasa de efectividad del tratamiento antituberculoso. Puede hacerse solo con rifampicina, isoniazida y piracinamida. Los tratamientos antituberculosos prolongados de más de 9 meses son más efectivos y pueden prevenir más recaídas. Empeoran el tratamiento, los síntomas de los pacientes inicialmente. Y finalmente, si los antiinflamatorios no esteroideos pudieran ser útiles como terapia coadyuvante. ¿Cuál consideran ustedes que son correctas? Ok, 28% se fue por la respuesta tercera, que sería el tratamiento prolongado es más efectivo en la prevención, en la curación y prevención de enfermedades, sí. Un porcentaje menor se fue por la última, los AINES pueden ser útiles como terapia coadyuvante, obviamente sí, de hecho es lo primero que uno utiliza. Si no responden bien a los AINES, uno le da tratamiento específico asociado. ¿Empeoran los síntomas de los pacientes inicialmente? No. No hay ninguna respuesta como uno ve en los pacientes con VIH del síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no? Aquí estos pacientes más bien mejoran relativamente rápido o se previene la progresión de la enfermedad relativamente rápido. ¿Y puede hacerse solo con rifampicina, isoniazida y piracinamida? Sí, y de hecho hay bastante experiencia con eso. Y la efectividad no es baja, es relativamente alta, es más bien más del 80% de los casos responden bien a terapia antituberculosa. En concreto, desde el punto de vista patológico, es una paniculitis lobular, puede haber células epitelioides, puede haber granulomas, puede haber incluso granulomas necrotizantes, dependiendo si es específicamente por Mycobacterium tuberculosis o no. ¿A qué se deben las manifestaciones? Aquí hay una lesión de tipo... No se vio la histopatología ahí. Ah, perdón. No, pero... Ok. Ahora sí, ustedes la ven ahí, ¿no? Ok, entonces básicamente las coloraciones de Zilnitzil no son positivas y esto es importante, o sea, les insistí entonces que la biopsia nos ayuda por el patrón histopatológico, no por la demostración del agente causal necesariamente. ¿Por qué? Porque la cantidad de las bacterias es tan baja que ustedes las pueden pescar por PCR y de hecho hoy en día, como vamos a ver, se considera una reacción de tuberculides, o sea que realmente es más una respuesta inflamatoria a componentes o a la bacteria mismo, pero no la proliferación de ella localmente. Entonces, básicamente, hoy se considera el eritema indurado como una vasculitis de vasos profundos y es una vasculitis nodular, es la misma cosa desde el punto de vista histopatológico. Se ve más que todo en mujeres jóvenes, aunque aquí se da el rango hasta 60 años más o menos. Las lesiones consisten entonces en nódulos profundos, más palpables que visibles, generalmente dolorosos de palpación y de distribución típicamente en la parte posterior de los miembros inferiores. En algunos casos pueden ulcerarse y dejan cicatrices atróficas residuales y los brotes y las lesiones suelen producirse con intervalos irregulares durante meses o años. Es muy prolongada la sintomatología. El eritema de indurado de Bacin es específicamente asociado a tuberculosis, entonces también se llama tuberculosis nodular profunda o vasculitis nodular. Y hoy en día, como les decía, es considerada como una reacción de tipo inflamatorio a la presencia de componentes por hipersensibilidad de tipo 2 de la bacteria y
no se detecta en las coloraciones la micobacteria frecuentemente. Sin embargo, por PCR, entre 25 y 70 y tantos % de los casos uno puede demostrar la presencia de Mycobacterium en tuberculosis. No lo hicimos en esta paciente, pero es una opción que uno tiene con el material de biopsia que se obtengan para el mismo diagnóstico. Y hoy en día se considera una tuberculitis y implica que entonces es una reacción de hipersensibilidad de tipo retardada mediada por células T a la diseminación hematógena de Mycobacterium tuberculoso o a algunos componentes de este microorganismo, y hay una hiperreactividad a la tuberculina, que lo tenía esta paciente, y hay una buena respuesta al tratamiento antituberculoso. El diagnóstico de este eritema indurado de Bacin se hace en base a las características clínicas, morfológicas, el PPD, la evidencia circunstancial de tuberculosis en cualquier órgano del cuerpo, y se complementa con los hallazgos histopatológicos y la detección del DNA de micobacterio por PCR. Y puede además uno tener una confirmación indirecta por la respuesta a la terapia antituberculosa. Bueno, muchísimas gracias.